Me llamo Luis Herrera, y antes de todo esto, era solo un tipo normal, profesor de biología en una secundaria de las afueras, con una rutina aburrida, pero estable. Mi vida giraba en torno a clases, café por las mañanas y algo de televisión por las noches. Nada extraordinario, hasta que llegó el virus. Todo comenzó con una noticia aislada, casi perdida entre otras. Brotes de comportamiento violento en pequeñas comunidades rurales aterran a la población, decían los medios. Pensamos que era otro caso de histeria colectiva o algún tipo de droga nueva, pero no pasó mucho tiempo antes de que todo se descontrolara. La primera vez que lo vi con mis propios ojos fue en el supermercado del barrio. Una mujer, con la piel pálida y los ojos inyectados en sangre, atacó a un hombre sin razón aparente. No fue un simple arrebato, lo mordió como un animal. La gente gritó, huyó y en cuestión de minutos todo era caos. La policía llegó, pero ya era demasiado tarde. La infección se propagaba demasiado rápido. Los medios lo llamaron al principio síndrome de agresión viral, un nombre científico para un infierno que nadie comprendía. Pero los que sobrevivimos sabíamos lo que era. El virus no solo enfermaba, transformaba. Personas normales perdían toda razón, sus cuerpos se volvían erráticos, sus movimientos espasmódicos y lo más aterrador, su necesidad constante de atacar, de morder. Bastaba un solo contacto con la saliva infectada para condenarte de por vida. En menos de una semana, el 90% de la población mundial cayó. No hubo advertencia, no hubo redención. Y yo, Luis Herrera, pasé de corregir exámenes a correr por mi vida. Lo que vino después de aquel ataque en el supermercado se siente ahora como una serie de imágenes borrosas, como si mi mente tratara de protegerme de los detalles. Pero algunos recuerdos son tan nítidos que aún me despiertan sudando en mitad de la noche. El día 1, tras lo del supermercado, volví corriendo a casa. Cerré todas las puertas, aseguré las ventanas. No tenía armas, apenas un viejo bate de béisbol de cuando mi sobrino venía a jugar. Encendí el televisor buscando respuestas, pero los canales daban versiones confusas. Contagio viral, infección desconocida, zonas de cuarentena. Lo único que entendí con claridad fue que no sabían nada, pero aún lo sabían y no querían decirlo. Día 2. La ciudad cambió de sonido. Ya no se escuchaban autos ni gente hablando en las calles, solo alarmas lejanas, gritos apagados y pasos, muchos pasos. Me asomé una sola vez por la rendija de la cortina y miré un grupo de personas que caminaba de forma errática, como si no pudieran sostener su propio peso. Algunos tropezaban, se caían y se levantaban. Unos de ellos tenían la camisa empapada en algo oscuro. Sin embargo, no pude quedarme a mirar más. Día 3. Se fue la electricidad, sin internet, sin radio, sin luz. Mi celular duró un día más antes de morir. A partir de ahí, el mundo se redujo a los ruidos de afuera y mi propia respiración. Conté cada lata de comida, cada botella de agua. Hice un inventario como si supiera cuánto iba a durar este encierro, como si el orden pudiera vencer al miedo. Día 5. Escuché un golpe en la puerta trasera. No fue un golpe fuerte, fue humano, como si alguien estuviera demasiado débil para pedir ayuda. Me acerqué en silencio, con el bate en la mano, y esperé, pero no volví a oír nada. Tal vez era un vecino, tal vez no. No quise averiguarlo. Ese fue el primer momento en el que sentí culpa.
Día 6. Vi humo en el horizonte, como si parte de la ciudad estuviera ardiendo. No había sirenas, nadie para apagar nada, solo el fuego y el cielo anaranjado, avivado por las llamas. Me di cuenta de que no podía quedarme. Las provisiones se estaban acabando y lo más peligroso de todo, la soledad empezaba a pesar más que el miedo. Fue entonces cuando tomé la decisión de salir. Volviendo al presente, estaba parado en el marco de la puerta de mi casa, mochila al hombro, bate en mano. Miré por última vez mi sala vacía, la taza de café aún sucia sobre la mesa, como un vestigio de una vida que ya no existía. Si me muero allá afuera, que al menos sea buscando algo más que este encierro. Y así comenzó mi camino. Cuando salí por primera vez, no supe qué me impactó más, si el silencio absoluto o el olor. La ciudad había sido devorada por un extraño letargo. Todo seguía en su sitio, pero fuera de lugar, si eso tiene algún tipo de sentido. Autos detenidos en medio de la calle, puertas abiertas, papeles volando con el viento, luces parpadeando sin que nadie las mire. El olor una mezcla espesa, humedad, basura y químicos. El aire mismo parecía más denso. Caminé despacio, cuidando cada paso. Iba por el centro de la calle, donde podía ver mejor en todas las direcciones. La acera me parecía peligrosa, demasiados rincones ciegos, demasiadas esquinas que no podía controlar. A cada rato se sentía como si algo se moviera detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no había nada. Pasé frente a una farmacia con la cortina rota. Entré solo para darme cuenta de que no quedaba nada útil. Todo había sido saqueado, desde los antibióticos hasta las vendas. Alguien había escrito en la pared con pintura negra: no queda nada, busca el sur. No tenía idea de qué significaba eso, pero lo memoricé. Más adelante, encontré un coche con la puerta abierta. Dentro había una mochila, la cual revisé con manos temblorosas, y ahí encontré una botella de agua, una linterna, un mapa arrugado y una foto de una familia pegada con cinta. Una niña pequeña sonriendo, abrazando a sus padres. Me la quedé sin pensarlo. Aún no sé por qué. Tal vez necesitaba recordar que todavía quedaba algo humano en todo esto. Al llegar a la avenida principal, vi mi primera horda. No eran cientos, ni siquiera docenas, pero estaban juntos, moviéndose con lentitud, como arrastrados por una misma conciencia apagada. Caminaban sin dirección, tropezando entre sí, con movimientos erráticos. Uno de ellos alzó la cabeza, como si pudiera olerme. Yo me agaché tras un auto y contuve la respiración, mientras el corazón me golpeaba en el pecho como un tambor. Después de un tiempo, pasaron de largo, pero ese instante bastó para grabarse en mi memoria. Y ahí fue cuando entendí algo simple, pero brutal. Ellos no descansan, no piensan, no paran. Y yo sí. Me escondí en una ferretería esa noche. Me atrincheré como pude con estantes y madera, y dormí detrás del mostrador, abrazado al bate. Aunque decir que dormí no sería tanto la realidad. Los ruidos no paraban en la noche. Pasos, golpes, respiraciones que no eran humanas. No sé si soñé o si fue real, pero juraría haber escuchado una voz susurrar mi nombre. Así cerró mi primera semana en este nuevo mundo, un mundo donde la lógica se desmoronó y donde el mayor miedo ya no es morir, sino seguir vivo. Avancé unas cuadras más esa tarde, buscando un lugar donde refugiarme antes de que cayera la noche. El sol ya se escondía entre edificios ennegrecidos por el humo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando papeles, hojas,
pedazos de lo que alguna vez fue vida cotidiana. Fue entonces cuando pasé frente a un parque. No era gran cosa, apenas un par de juegos oxidados y bancos vacíos, pero al verlo, me detuve. Mis piernas dejaron de moverse por sí solas, como si algo invisible me hubiese atado al suelo. Lo reconocí. Había estado ahí antes. Mi hija, Camila, tenía 5 años cuando solíamos venir. Le encantaba ese columpio que ahora se balanceaba solo con el viento. Gritaba de alegría cada vez que la empujaba más alto. Mi esposa, Laura, nos observaba desde el balcón con un termo de café entre las manos y esa sonrisa tranquila que solo ella tenía. Cerré los ojos y por un momento las oí. No los gritos ni los susurros del mundo roto, sino sus voces, las carcajadas, los pequeños pasos en la tierra, el crujir del columpio. Camila con su chaqueta roja, Laura con el libro que siempre llevaba, yo, que en ese entonces creía que tenía todo el tiempo del mundo. Tragué saliva. Sentí que algo dentro de mí se doblaba sin romperse. No sabía dónde estaba, no sabía si aún. Un sonido seco me sacó del recuerdo, algo metálico. A pocos metros, un bote de basura volcado. Me giré de inmediato, con los sentidos en alerta, y entonces lo vi. Una figura, flaca, sucia, con los ojos bien abiertos. No caminaba como los infectados, se movía con cuidado y me observaba con la misma atención con la que yo lo observaba a él. Era un hombre, vivo. Nos quedamos inmóviles, como animales cruzando miradas por primera vez en la oscuridad del bosque. Y ahí, justo ahí, comenzó otro capítulo de esta pesadilla. El tipo tenía la ropa hecha trizas y el rostro marcado por el cansancio. A juzgar por sus movimientos, llevaba días sin dormir bien. Mantenía una barra de hierro en la mano derecha, pero no la alzaba, solo la apretaba con fuerza. ¿Estás infectado?, preguntó. No, respondí con firmeza. ¿Tú? Negó con la cabeza, aunque no bajó la guardia. Su mirada lo decía todo. Nadie confiaba en nadie. Nos quedamos en silencio unos segundos, evaluándonos como dos animales en medio de una tormenta. Luis, dije firmemente, rompiendo la tensión. Sergio, respondió él. Un acuerdo tácito flotó en el aire. Ninguno de los dos tenía tiempo para complicaciones. Si estábamos vivos, era porque sabíamos cuándo pelear y cuándo unir fuerzas. Esa noche compartimos un escondite en un edificio abandonado. Mientras encendíamos una pequeña fogata con papel y madera húmeda, intercambiábamos historias en voz baja. Sergio había sido paramédico. Perdió a su equipo en una evacuación fallida cerca del hospital. No habló de su familia y yo no pregunté. Hay heridas que aún no reconoce con solo mirar. ¿Has visto a alguien más?, le pregunté. No muchos, y los pocos que quedan, no todos quieren ayudar. Algunos se volvieron igual de peligrosos que los infectados. Lo miré en silencio. Lo entendía. No se trataba solo de evitar a los transformados. El mundo había perdido sus reglas, y cuando no hay ley, lo que queda es el miedo y la necesidad. Al amanecer, decidimos movernos. Sergio conoció un almacén donde podíamos encontrar suministros. Me pregunté si podía confiar en él. Tal vez él se preguntaba lo mismo de mí, pero después de días de soledad, el simple hecho de caminar junto a alguien más ya era una especie de alivio. El almacén estaba en una zona industrial, medio cubierta por humo y silencio. No sabíamos si encontraríamos algo útil, pero no podíamos quedarnos quietos, porque si algo había aprendido en estos días, era que sobrevivir no es solo respirar, es avanzar. La zona industrial era más silenciosa que cualquier otro lugar en la ciudad. Edificios grises, ventanas rotas, camiones abandonados como esqueletos oxidados.
El almacén que Sergio conocía estaba a unas pocas cuadras, según el mapa garabateado que llevaba consigo. Solo tomamos lo necesario, dijo él mientras revisaba su cuchillo. No hay que hacer ruido. Asentí, aunque el nudo en mi estómago no se aflojaba. Algo no me gustaba. El aire olía diferente, más pesado, más denso. Avanzamos por un callejón estrecho cuando los vimos. 5, no, 6. Al principio no hacían ruido, solo estaban ahí, tambaleándose entre los restos de un supermercado derrumbado, como si esperaran algo. Uno tenía una chaqueta de seguridad puesta, otro aún arrastraba una bolsa colgando de la mano. Eran fragmentos de lo que fueron. Sergio se detuvo en seco. Me hizo una señal. Atrás, pero fue demasiado tarde. Un pedazo de metal oxidado se soltó bajo mi bota y cayó con estrépito entre los escombros. Un sonido seco, pero en ese mundo de silencio fue como una campanada de guerra. Se giraron, los ojos sin brillo, las bocas entreabiertas, el movimiento repentino como si hubiesen despertado de un trance. ¡Corre!, gritó Sergio. Corrimos hasta un pasillo lateral entre dos naves industriales, pero no había salida. Estábamos atrapados. ¡Aquí!, gritó Sergio, abriendo la puerta oxidada de una caseta de vigilancia. Entramos justo cuando los primeros se lanzaban contra nosotros. Cerramos la puerta de golpe, pero no tenía cerrojo. Sergio empujó una estantería frente a ella mientras yo sostenía la manija con fuerza. Uno de ellos metió un brazo por la rendija rota. No pensé, apreté los dientes y con el bate le golpeé la muñeca. No lo hice por valentía, lo hice por instinto, por desesperación. Después de un minuto eterno, los pasos se alejaron. No se fueron lejos, pero se dispersaron lo suficiente. Ambos respirábamos agitados, sudando frío. Sergio me miró y sonrió, solo un poco. Nada como una bienvenida para ser amigos, ¿eh? Nos reímos, aunque no duró mucho. Fue esa noche, mientras compartíamos una botella de agua racionada en la misma caseta, que Sergio empezó a hablar más. No te lo dije antes, confesó mirando al suelo, pero no vine al almacén por comida. Vengo buscando señales. ¿Señales? De un grupo, gente organizada, sobrevivientes. No está muy lejos de aquí. Les llaman el refugio. Es pequeño, austero, casi como una aldea improvisada, pero dicen que tienen reglas, comida cultivada, guardias e incluso médicos. Lo miré con escepticismo. Ya había oído de esas historias. Algunas eran trampas, otras ilusiones, pero Sergio hablaba con convicción, como si ya los hubiera visto antes. ¿Y cómo sabes que existen? Sergio sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta, una chapa metálica con un símbolo grabado, parecido a un árbol con raíces extendidas en forma de red. Me la dio una mujer. Me salvó cuando me quedé sin fuerzas. Me habló del lugar y me dijo que si estaba listo, podía intentar encontrarlo. Me quedé mirando la chapa por un largo rato. El símbolo parecía simple, pero en ese mundo, todo lo que sugería estructura o esperanza parecía irreal. ¿Y estás listo?, pregunté. No lo sé, respondió encogiéndose de hombros. Pero tú te defendiste hoy, no te congelaste. Eso dice mucho. No dije nada, solo miré por la rendija del techo, donde la luna parecía demasiado inquieta. Tal vez esa resistencia existía, tal vez era solo otra ilusión, pero en medio de tanta muerte, la idea de una comunidad era suficiente para seguir caminando. Al día siguiente, tomamos el camino más cercano hacia las afueras de la ciudad, siguiendo las indicaciones que Sergio había memorizado de su mapa. No había mucha comida ni agua, pero algo más nos impulsaba: la esperanza. La carretera estaba desierta. Los pocos autos que encontrábamos estaban vacíos, algunos con señales de haber sido saqueados. Los edificios estaban en ruinas, pero lo que más me molestaba era el silencio. Ese vacío interminable. En otro tiempo, la ciudad era un lugar de vida,
pero ahora parecía más una tumba al aire libre. Tenemos que ir hacia el este, me dijo Sergio después de un par de horas. El refugio está a unas 30 millas de aquí. Hay un pequeño asentamiento que marca el punto intermedio. Caminábamos rápido, con pasos firmes, pero aún con la cautela que nos daba la certeza de que todo podía colapsar en cualquier momento. Los ruidos de los infectados ya no nos sorprendían tanto, pero la amenaza seguía al acecho. Cada vez que nos cruzábamos con una horda, ya no corríamos, nos ocultábamos. La desesperación de aquellos tiempos pasados, cuando corríamos sin pensar, se había transformado en una fría estrategia de supervivencia. Al atardecer, llegamos a lo que parecía una zona de paso, una especie de terminal de transporte abandonada. Un par de camiones oxidados bloqueaban las entradas y las huellas de vehículos recientes cubrían el polvo del suelo. Nos acercamos con cautela, Sergio tomando la delantera mientras yo vigilaba a su espalda. Este lugar huele a traición, dijo en voz baja, mirando hacia las sombras que se formaban a medida que el sol descendía. Sergio no contestó de inmediato, pero su rostro estaba tenso. Él también lo sentía. No había gente en el aire, pero algo en la estructura del lugar parecía invitar al peligro. A pesar de que no escuchábamos a los infectados cerca, sabía que no estábamos solos. Entramos en una de las naves principales, una estructura de metal medio derrumbada, y encontramos más señales de lo que parecía una fuga reciente. Restos de fuego, botellas vacías y marcas de pisadas, algunas frescas, otras un poco más antiguas. ¿Qué pasó aquí?, pregunté sin esperar una respuesta. Sergio miraba a su alrededor, buscando algo. Esto no tiene sentido. Si es cierto lo que dicen, aquí debería haber gente. Y entonces lo vimos. En la pared con pintura roja desgastada una inscripción. No todos somos iguales. No todos pertenecemos. Sergio y yo nos miramos. La sensación de alarma fue inmediata. Esto no es el refugio, dije, mi voz quebrada por la sospecha creciente. Sergio no respondió. Su rostro estaba pálido, pero aún mantenía la calma. Se acercó a la inscripción, tocando las letras con los dedos, y entonces se giró hacia mí con una mirada que no podía interpretar. Parece que estamos siendo seguidos. No entendí lo que quería decir hasta que lo escuchamos. Pasos rápidos y pesados. No provenían de los infectados, sino de algo más peligroso. En ese instante, un grito se deshizo en el aire, seguido de un ruido metálico. El peligro se acercaba rápidamente. Sergio me agarró del brazo y nos apresuramos a escondernos detrás de una pila de escombros. La adrenalina me inundó y mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo aquí? De repente, vi una figura aparecer en la entrada de la nave. Estaba cubierta con una capa gris, casi como un uniforme militar improvisado. Los otros, a su alrededor, se movían en un orden extraño, y su forma de caminar no me pareció natural. ¿Qué son?, le susurré a Sergio, pero él parecía más cauteloso que nunca. No lo sé, pero tenemos que salir de aquí ahora. Nos quedamos en silencio, mientras los desconocidos se adentraban en el lugar, registrando cada rincón con actitud militar. Era claro que no eran parte del refugio, eran algo distinto, algo peligroso. Tras un rato que pareció una eternidad, los extraños se marcharon sin encontrar nada. Solo dejaron un aire denso, cargado de preguntas sin respuesta. Sergio y yo salimos de nuestro escondite, ambos con los corazones golpeando contra nuestras costillas. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando la dirección en la que se habían ido. Sergio miró el mapa una vez más, pero ya no parecía tan seguro. El refugio no está donde pensábamos, o al menos no es lo que imaginábamos. Pasaron 2 días más y la incertidumbre empezó a carcomer mi alma. Ya no estaba seguro si esta búsqueda era una prueba de supervivencia o simplemente una forma de mentirnos a todos nosotros. El refugio parecía más una utopía que algo tangible. El miedo a lo desconocido nos rodeaba, y la verdad era que nos habíamos aferrado tanto a la idea de encontrar algo que fuera real,
que no podíamos aceptar que quizá, solo quizá, ya habíamos perdido demasiado. El camino se alargaba y con él el peso de cada paso. La tierra seca se adhería a mis botas y el sol parecía inclemente, como si quisiera quemarnos vivos. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que no podía dejar de escuchar. Al principio fue un susurro bajo, casi imperceptible. No podía decir de dónde venía. Pensé que eran los vientos, el crujir de las ramas secas o los ecos del mundo muerto que aún quedaba. Pero las voces empezaron a ser más claras, más insistentes. Aquí, Luis, estás solo, solo. Los escuchaba incluso cuando miraba a Sergio, a su boca moviéndose, sus ojos fijos, pero no era él quien hablaba. Era algo que salía de las paredes, de los escombros, del aire, de todas partes. Un murmullo constante que me envolvía, que me llamaba. En las noches, los sueños se volvieron visiones. No podía diferenciarlos. Todo se mezclaba. Vi a mi hija, Camila, en un lugar extraño, con la piel descompuesta, sonriéndome, invitándome a acercarme. La escuchaba llamarme desde la oscuridad. Papá, papá, ven aquí. Me despertaba sudando, con la respiración entrecortada, el corazón a punto de estallar. A veces cuando cerraba los ojos, las visiones seguían ahí, los rostros deformados de los muertos, los ojos vacíos, las manos que se alargaban hacia mí como si quisieran sujetarme, atraerme hacia su vacío. Al principio, me obligaba a salir adelante. Es solo estrés, me repetía, pero luego las voces se hicieron más personales, más directas, me hablaban en mis recuerdos. A veces me preguntaba si estaba perdiendo la razón. Sergio nunca mencionó nada. Al principio, pensé que no lo había notado, que estaba demasiado centrado en la misión, pero con el paso de los días, me di cuenta de algo extraño. Él me miraba mucho, y cuando pensaba que no me veía, su mirada era fija, casi como si estuviera esperando algo. ¿Qué sabía él? La verdad es que no estaba seguro de nada. Mi mente se desmoronaba poco a poco. Los días ya no tenían sentido. La ansiedad me asfixiaba. Era como si el aire que respiraba estuviera empapado de veneno al siguiente día. Fue el día que perdí todo. Estábamos a unas pocas millas del que creíamos que era el refugio. Habíamos estado caminando bajo el sol abrasante durante horas, sin decir palabra. Solo avanzábamos. El viento soplaba con fuerza, llevándose las hojas secas y el polvo. Entonces, una sombra pasó por encima de nosotros. Una sombra grande. Me giré mirando hacia el horizonte. Lo vi. Lo vi en el mismo momento que las voces lo anunciaron. Ellos vienen. Ellos ya están aquí. Sergio también lo vio, pero su reacción fue distinta. No dijo nada. No hubo miedo ni sorpresa en su rostro. Solo un reconocimiento, como si esperara que ocurriera. Y entonces lo vi de nuevo. La figura de los hombres que habíamos visto en la terminal de transporte. Los que no eran infectados, pero se movían con esa misma seguridad de los depredadores. Estaban ahí, en la distancia, observándonos. La ansiedad me desbordó. Las voces eran cada vez más claras. Ellos están aquí, Luis. Ellos te están buscando. No puedes escapar. No hay refugio. No hay lugar donde esconderse. Ellos lo saben. Me tomé la cabeza con las manos, como si pudiera detener las voces, pero era como si el mundo entero estuviera resonando con su eco. De repente, algo se rompió dentro de mí. La realidad ya no era la misma. Todo se difuminaba. Ya no veía a Sergio como antes. Lo vi como uno de esos hombres, con el rostro vacilante, como si fuera parte del engaño. Empecé a caminar hacia ellos. No sé por qué lo hice. Simplemente algo me empujaba. Algo me decía que debía seguirlos. Aunque me decía que, si les llegaba, todo terminaría. Sergio gritó mi nombre, pero ya no lo escuchaba. Mi mente estaba atrapada en un ciclo,
un ruido constante del que no podía salir. Entonces vi algo que me detuvo. En medio de los hombres, uno de ellos tenía una chaqueta roja, un símbolo en el brazo, un símbolo que había visto antes, en la chapa que Sergio me había mostrado. Me detuve y las voces callaron. Un miedo helado recorrió mi espina dorsal. Sergio me había mentido. No estaba buscando un refugio, estaba buscando esto. Me volví hacia él y lo vi con ojos fríos. Ahora lo entendía. Sergio era uno de ellos, y en ese momento ya no había vuelta atrás. Mi cordura se había deshecho por completo. El aire estaba denso, la luz del sol ya se estaba desvaneciendo, pero todo a mi alrededor se volvía más y más oscuro. Las voces volvieron y seguían hablándome, cada vez más intensas, pero ahora no eran solo susurros, eran gritos, gritos de desesperación, de advertencia. Escapa, Luis, no lo hagas. Pero no podía, no quería. Los hombres avanzaban hacia mí, sus pasos resonando como tambores de guerra. La chaqueta roja del líder brillaba bajo la luz que aún se filtraba entre los edificios rotos. Todo en mí me decía que tenía que correr, que tenía que escapar, pero había algo en sus ojos, algo familiar que me mantenía inmóvil. Sergio estaba allí, de pie junto a los demás, su rostro grave, pero sus ojos fríos como el acero. Ahora que lo veía con claridad, ya no parecía humano, o mejor dicho, ya no parecía el hombre que había conocido. Me giró lentamente hacia mí y un pequeño gesto de su mano fue suficiente para que los demás se detuvieran. Luis, dijo con su voz de siempre, pero esta vez había algo distinto en ella, más calculado, más siniestro. Pensé que esto sería más difícil, pero no lo es. No contigo. Me quedé allí, completamente paralizado, mientras el mundo giraba en torno a mí. Las voces ya no eran solo voces, eran recuerdos distorsionados. La figura de Camila sonreía en la distancia, pero su rostro estaba roto. Papá, papá, ¿por qué no lo entiendes? Ellos están salvando al mundo. El sonido de Sergio me arrancó de mis pensamientos. No sé cómo explicarlo. Continuó, su tono tan suave como si nos encontráramos en una conversación trivial. Pero la humanidad, Luis, no es lo que era. Nosotros somos el futuro. No podía entender qué estaba diciendo. ¿Qué eran nosotros? ¿De qué estaba hablando? Vi cómo los demás comenzaron a posicionarse alrededor de nosotros, con los rostros inexpresivos, cada uno con ese mismo aire de certeza que me lava los huesos. Este virus, dijo él, como si todo tuviera una explicación lógica. Esta infección no es el fin, Luis. Es la salvación. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Mis piernas temblaban. La ansiedad me estaba consumiendo. Lo que estamos haciendo, continuó, es purgar a la humanidad. El virus separa lo útil de lo inútil. Nosotros estamos construyendo algo nuevo, algo mejor. Mis ojos se agrandaron. La confusión se hizo más densa. ¿Purgar? ¿Mejorar? El refugio no es un refugio, añadió, casi con una sonrisa en el rostro. Es el comienzo de la nueva humanidad. Somos los elegidos, los que sobrevivimos a este virus. Somos los que tenemos la oportunidad de reescribir el futuro. ¿Y qué pasa con los demás?, me atreví a preguntar, aunque mis palabras salían ahogadas por el pánico. Sergio me miró fijamente. Fue un gesto frío, pero calculado. Ellos ya no importan. No entiendes, ¿verdad? Los infectados, los que perecieron, son la limpieza. Los otros son débiles. No pueden ver la verdad. Pero nosotros sí. Nosotros lo entendemos. Las palabras lo desbordaban. No podía creerlo. Estaba escuchando a alguien que había sido mi compañero, mi aliado, hablar de exterminar a todos los que quedaban vivos.
aquellos que no habían sido tocados por el virus, los no infectados. Nosotros somos el futuro. Sus palabras retumbaban en mi mente como una bomba. Mi respiración se volvió errática. No podía soportarlo. Todo mi ser se rebelaba ante esa idea, ante lo que me estaba diciendo. Mi mente estaba al borde del colapso. Comenzó a retorcerse aún más. ¿Por qué?, me preguntaba, pero las respuestas no llegaban, solo la angustia. De repente, una visión pasó ante mis ojos. Camila, mi hija, en la oscuridad. Ella me decía que debía unirme a ellos, que el virus era la salvación, que nosotros estábamos equivocados, que todo había sido una mentira. La humanidad ya no existía como la conocíamos, solo quedaban los que sabían la verdad. Me tambaleé hacia atrás, mis manos temblaban, mi mente luchaba por aferrarse a lo que era real, o a lo que yo creía que era real, pero ya no pude. El dolor de perderlo todo, el terror a lo que Sergio decía, a lo que los demás estaban haciendo, me desgarró por dentro. Sentí como todo a mi alrededor se desmoronaba. Sergio dio un paso hacia mí, su rostro tranquilo, mientras el mundo a mi alrededor se volvía cada vez más borroso. Luis, Luis, dijo, su voz suave como una caricia. Es el fin, pero también es el comienzo. La visión de Camila me llamó una vez más y mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces fue cuando todo se rompió. La última pieza de mi cordura se fue al infierno. La realidad ya no tenía sentido. Todo giraba. Las voces, las visiones, todo se desvaneció en un grito de desesperación. Mi mente, hecha pedazos, no podía asimilar lo que había escuchado, no podía aceptarlo. Y en ese momento perdí la razón. El vacío me tragó. Han pasado 2 años. A veces me pregunto si realmente estoy aquí, si este cuerpo es mío, o si simplemente soy una sombra en la que algún otro ser se ha instalado, tomando el control, haciendo lo que sabe hacer mejor, destruir. Las voces comenzaron de nuevo, sí, pero ya no son las mismas. Ya no son solo murmullos y gritos esporádicos. No son las advertencias de antes. Ahora son mis propios pensamientos, retorcidos, distorsionados. Me llaman de diferentes maneras. Seth, líder, el futuro. Pero yo ya no sé quién soy. O mejor dicho, no sé si alguna vez supe. Mi vida ya no tiene sentido. Mi mente se rompió hace mucho y la grieta que quedó permitió que algo oscuro tomara forma. No quiero recordar el instante exacto en que todo cambió, pero lo haré. Me recuerdo a mí mismo en una jaula, en una especie de prisión. El mundo que conocí ya no existe. Después de perder la batalla contra mi mente, las acciones de Sergio y su grupo se hicieron cada vez más evidentes. Nosotros éramos el futuro, ellos decían. Nosotros éramos la última oportunidad. Pero no había futuro para mí. No había futuro para la humanidad. Lo que comenzó como una misión de supervivencia terminó siendo algo mucho más oscuro. Mientras me desmoronaba, mi mente empezó a tomar caminos diferentes. Los días se mezclaron, las noches ya no eran más que máscaras de oscuridad. Las voces me hablaban y de repente Seth apareció. Seth no fue algo que me dije, no fue una decisión consciente, no lo elegí, no lo invité. Él simplemente se apoderó de mí. Una personalidad nueva, más violenta, más decidida. Él no tenía dudas, él no tenía miedo, solo tomaba lo que quería, destruir, controlar. Y lo peor, él podía hacerlo. Al principio intenté resistirme, quería luchar, quería recuperar mi vida, mis recuerdos, pero era inútil. Cada vez que intentaba recordar quién era,
Seth tomaba el control con más fuerza, me arrastraba a su oscuridad y me enterraba en lo más profundo. Un día, sin darme cuenta, me vi líder de una facción, pero no era el líder que alguna vez soñé ser. No era el hombre que recordaba a Camila y a mi familia. No, yo era el líder de la resistencia, pero no de la forma que te imaginas. Era el monstruo que controlaba los hilos. Mis decisiones no eran mías, eran de Seth. Yo solo estaba preso en este cuerpo que ya no me pertenecía. A veces me encuentro mirándome en el reflejo, buscando algo que me recuerde quién era, pero no hay nada. Solo un extraño, un hombre que ha perdido la guerra contra sí mismo. Las facciones no seguían. ¿Qué queda de la humanidad, Luis? Nada. Solo los sobrevivientes, aquellos que han aceptado lo que somos ahora, el futuro. Pero cada vez que me miran, cada vez que Seth sonríe desde mis labios, yo muero por dentro. ¿Cómo puede uno seguir adelante cuando no es consciente de lo que hace, pero no puede detenerlo? El control. Esa es la palabra clave. En estos 2 años he llegado a conocer lo que Seth realmente quiere. Él quiere poder, quiere dominar, quiere ser el rey de este nuevo mundo. Él no entiende el significado de la esperanza. Solo ve el mundo como un lugar para conquistar. Cada vez que veo a los demás, escucho sus súplicas y sus miedos, pero lo que más me atormenta es que sé lo que quiero hacer, aunque no puedo. Seth lo hace por mí. Ahora soy el líder. Soy quien toma las decisiones, quien guía el destino de los pocos sobrevivientes que nos siguen. Pero cada vez que comando, cada vez que ordeno, una parte de mí se desangra. Recuerdo el día que me enfrenté a ellos, a los que me seguían. Me miraron con respeto, con esperanza. Pensaron que estaban salvando algo, pero en realidad me estaba destruyendo. Hoy, en un raro momento de claridad, he sentido algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Seth me ha dejado un resquicio, un espacio donde puedo respirar, donde puedo ver lo que soy, un espacio donde yo puedo decidir, y ahora lo sé. Voy a acabar con todo. No puedo seguir con esto. No puedo seguir siendo prisionero de este cuerpo. No puedo seguir con este tormento, sabiendo lo que soy, sabiendo que estoy condenando a más personas a este infierno. Hoy, todo terminará. Y para mañana, el líder ya no estará. Solo quedará el hombre que alguna vez fui. No sé si habrá alguien para escucharme, pero si hay alguna posibilidad de que aún quede algo de lo que alguna vez fui, quiero que quede claro. No me importan las consecuencias, no me importan los sacrificios. Solo quiero salir de esto. Mi mente, mi alma, todo está agotado. Hoy, frente a todos, tomaré el control una vez más. Y esta vez será el último acto. No habrá más Seth, no habrá más facción. Solo quedará un hombre que se liberará de su propia prisión.